6 de la mañana, 33 minutos. Noticia política del día. El Polo Democrático, José Manuel. Tenemos en línea al senador Jorge Enrique Robledo, y es que tuvieron su Junta Nacional y decisiones importantes, entre otras que no habrá alianzas con el gobierno de cara a próximas elecciones presidenciales. Recordemos que fue la guerrilla de las FARC la que propuso una especie de gran coalición en defensa de la paz. Pero el Polo, pues parece que ratifica que se va con su candidato propio y por su lado. Y tiene unas decisiones más interesantes aún, Yolanda. Dicen desde el Polo Democrático que Clara López no es ministra en representación del Polo Democrático, y eso lo dejan absolutamente claro. Y también, además de descartar esa alianza con la Unidad Nacional, son claros en descartar una posible alianza con el Centro Democrático. Junta Nacional del Polo Democrático que se da en medio de unas divisiones tremendas dentro del Polo, hay que decirlo. Por un lado, Clara López e Iván Cepeda; por el otro, el sector que representa el doctor Jorge Enrique Robledo. A quien tenemos en línea, senador Robledo, muy buenos días. Yolanda, muy buenos días, muchas gracias por su comunicación, un saludo a sus oyentes. Bueno, ¿cómo salen después de esta reunión? ¿Un poco más unidos o un poco más diversos al interior del Polo Democrático y más distantes? Pues a ver, digamos esto, Yolanda. Bueno, primero sesionamos 130 que estábamos autorizados por resolución del Consejo Nacional Electoral. Fuimos quienes sesionamos, pues, o que nos convocamos, y allá asistimos, y todas son decisiones tomadas conforme a las reglas estatutarias. Quiero insistir en que todas las decisiones se tomaron con estricto respeto a los estatutos y a las leyes de la República. Los segundos 5 decisiones fundamentales, varias de ellas son en general ratificaciones, ¿no? Primero, ratificamos que seguimos en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. Segundo, ratificamos, porque esto es ratificación también, que la ministra del Trabajo no nos representa en el gobierno nacional, no habla en nuestro nombre ni respondemos por ninguno de sus actos. Tercera idea. En consecuencia, con la oposición a Santos señalamos que no haremos ningún acuerdo para las elecciones del 2018 con las fuerzas de la Unidad Nacional o con el santismo y con cualquier nombre que quieran darle a ese proyecto, gobierno de transición o como sea. Y no lo hacemos porque es obvio que el contenido programático de esa candidatura pues sería contraria a las concepciones del Polo, porque ellos pues hacen parte del neoliberalismo y piensan distinto que nosotros. En cuarto término, señalamos también que el Polo tendrá su propio candidato a la presidencia de la República, candidato que promoverá una muy amplia convergencia ciudadana en torno pues a un programa que contenga nuestros lineamientos fundamentales. Y por último, ratificamos también nuestro respaldo al proceso de paz, a que se tramiten las leyes respectivas en el Congreso, y planteamos que el próximo gobierno, sea quien sea, debe acatar las decisiones legales que se tomen sobre este tema. Y también ratificamos nuestro respaldo a el inicio de diálogos con el ELN. Estas fueron las decisiones fundamentales que se tomaron, que marcan, de acuerdo con nuestros estatutos, el futuro próximo del Polo, y principalmente lo que tiene que ver con las elecciones del 2018. Yo creo que lo que queda es pues que el sometimiento de todos quienes somos miembros del Polo a estas decisiones, que son decisiones estatutarias, y bueno, y promover la mayor unidad también dentro del partido, pues de acuerdo con estas decisiones que se han tomado. Pero vea, senador, muchos analistas coinciden en que las elecciones de 2018 van a ser unas elecciones de alianzas, y que el que haga el mayor número de alianzas pues va a ser seguramente el que se quede con la presidencia de la República. Y yo le pregunto, ¿uno cómo hace para ganarse la presidencia cuando descarta por anticipado aliarse con los liberales, con los conservadores, con el Centro Democrático, con la Unidad Nacional? ¿Será que solo sí pueden? Pues digamos esto, José Manuel, las elecciones las ganas que se gane a la ciudadanía, al pueblo colombiano. Hay 30 millones de electores potenciales, y las ganará estas y cualquiera quien sea capaz de ganarse el respaldo ciudadano. Y es esa la unidad principal que nosotros estamos proponiendo, una convergencia nacional con toda la ciudadanía, con toda la gente de todos los orígenes, pero de manera precisa, insistamos en esto. Esta no es una propuesta cerrada en el Polo, excluyente, sectaria, ni mucho menos. Bienvenidos a este proyecto Fuerzas Alternativas, pongamos Verdes, Maíz, ASI, etcétera. Digamos también que estamos invitando a participar en este proyecto a los ciudadanos de todos los orígenes políticos, ciudadanos liberales, conservadores, de la U, de Cambio Radical, del Centro Democrático, de lo que sea. Me refiero a la ciudadanía, a subrayo, ¿no? No se trata de hacer acuerdos pues con don Germán Vargas Lleras o con Humberto de la Calle o con
el candidato que decía el Centro Democrático. Nosotros somos una concepción distinta y nuestra propuesta principal es no más los mismos con las mismas. Es que lo que nos quieren es enredar en el 2018 en otro tipo de campaña electoral, esas que son como carreras de caballos en las que corren varios caballos, pero todos son del mismo dueño. Lo que quiere decir que al final no importa quién gane, siempre ganan los mismos para que sigan los mismos. No le vamos a hacer el juego a quienes están proponiendo regresar a una especie de patria boba, pero liberal, del tipo liberal conservador de los años anteriores, en que usted tenía que ser de una cosa o de la otra, así ellos se confrontaran públicamente en todos los terrenos, pero en sus políticas económicas y sociales fueran los mismos. Esa es la batalla que vamos a dar, y bueno, yo soy optimista en que el pueblo colombiano entienda lo que estamos planteando, gente de todos los orígenes. Esta es una propuesta que invita a los sectores populares, invita a las clases medias, invita al sector empresarial de este país que quiera transformar a Colombia, y bueno, la invitación a todos, ¿no?, a que nos unamos, pero para cambiar este país, no más. El país está mamado, lo digo pues con esa palabra directa, pero mamado, de que aquí cada 4 años lo único que cambien son las caras en los carros oficiales, pero las políticas sigan siendo las terriblemente malas de tantos años. Senador, de esta Junta Nacional, ¿sale ya usted como candidato formal del Polo Democrático? ¿Todavía es precandidato o todavía se espera que haya más nombres que se sometan a consideración? ¿Cómo es el asunto? No, esta Junta estatutariamente no podía tomar decisiones de este tipo. Esta Junta podía tomar la decisión que se tomó, que es la de, digamos, tirar la línea del partido, del partido, que incluye, quiero señalar 2 cosas más. Lo que estamos pensando, esta no es una propuesta para acabar con la propiedad privada tampoco, ni es una propuesta que clama porque desaparezca la violencia como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos, y que no tiene dependencia de ningún centro de poder extranjero. Ahora, ¿qué es lo que sigue? El Comité Ejecutivo Nacional, que es el máximo organismo de dirección del partido, tendrá que establecer cuál va a ser el procedimiento mediante el cual el Polo va a escoger su candidato presidencial, que, repito, apunta a encabezar una gran unidad tan amplia como nunca se haya soñado siquiera en Colombia, para poder derrotar a las maquinarias tradicionales que han mal gobernado a Colombia. Senador Robledo, dentro de las decisiones de la Junta del Polo Democrático, ¿se incluye también la prohibición o la imposibilidad para hacer una alianza con el partido que surja de las FARC, o sobre ello qué se dice? No, lo que está establecido son políticas generales. Ahora, lo que estamos viendo es que ellos tienen ya prácticamente una decisión tomada de hacer un acuerdo con las fuerzas de la unidad y del santismo, pues, y sobre eso el Polo es absolutamente preciso, que no vamos a estar en ningún tipo de convergencia con la unidad nacional ni con el santismo, pero bueno, ellos además tomarán sus decisiones. Senador, muchísimas gracias. A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes. El senador Jorge Enrique Robledo, a propósito de la Junta Nacional del Polo, dice que allí todavía no se tomaron decisiones sobre candidaturas presidenciales, pero lo que sí está claro es que se van con su propio candidato y descartan alianzas, por lo menos en una primera etapa, porque uno dice, si nos vamos a segunda vuelta, normalmente pues a segunda vuelta todo el mundo arma sus alianzas de acuerdo a cómo termine esa primera vuelta. Sí, cuando hablábamos de divisiones, Yolanda, a lo que nos referíamos y se lo anticipábamos al senador Robledo, es que de todas maneras Iván Cepeda y Clara López sí quisieran tener una convergencia incluso con estos partidos de unidad nacional alrededor de los temas de estabilidad y sostenimiento de la paz, alrededor también de una figura del famoso gobierno de transición, como propusieron en su momento los señores de las FARC, y ese tema les sonaría en principio a Clara López y a Iván Cepeda, lo que definitivamente descarta el senador Jorge Enrique Robledo, con quien estábamos hablando. Por eso la división no se ha resuelto del todo, así ellos insistan en que se va a buscar la mayor unidad posible dentro del Polo Democrático, pero según nos vayamos acercando a las elecciones de 2018, seguramente lo que veremos es una pugna dentro del propio Polo de cara a qué hacer finalmente en la práctica con ese escenario electoral del año 2018. Noticia económica entonces, noticia política, tiene que ver con la reunión de la Junta Nacional del Polo Democrático y las decisiones que adoptaron allí. Recuerdan que Clara López no está en el gabinete a nombre del Polo Democrático, sino a título personal, y dicen también que no van a participar en ninguna candidatura de coalición, van a las elecciones presidenciales del 2018 con candidato propio.